¿En qué consiste la salvación del hombre? También aquí tenemos la palabra de Dios que es muy clara. Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. La salvación del hombre está en llegar a conocer la verdad, está en llegar a conocer a Dios, pero el conocimiento de Dios se obtiene solo en Dios, Dios solo es el revelador de sí mismo. Para obtener este conocimiento es necesario poder obtenerlo de Dios. Mientras nosotros dependamos para nuestra salvación sobre otro de Dios, ley, mandamientos, instituciones, no podemos llegar a la salvación. Si para llegar a la salvación es necesaria la entrega a Dios, ya que el conocimiento de Dios se tiene solo de Dios, esto requiere la superación del pensamiento del propio yo. El que quiera venir detrás de mí, tiene que renegar a sí mismo. No hay ninguna regla, como tampoco hay ninguna estructura, como tampoco hay ninguna institución, como tampoco hay ninguna familia que pueda darnos la posibilidad de superarnos. La superación de nuestro yo, solo se nos da por la presencia de otro, de otra persona. Solo en la presencia de esta persona. Tenemos la posibilidad, si nos dedicamos a ella, de superar el pensamiento de nuestro yo y de acoger en nosotros, lo que el otro puede darnos a nosotros, lo que el otro quiere darnos a nosotros. El otro con su presencia nos ofrece la posibilidad de conocerlo, y por tanto, de llegar a la salvación. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley se nos ha dado para llevarnos al encuentro con Cristo si no nos detenemos en la ley como hicieron los escribas y fariseos, porque esto nos impide entrar. Es decir, la ley es buena si es vista en el Espíritu. ¿Y qué significa ver la ley en Espíritu? Lo vimos el domingo pasado. Quiere decir verla en el fin por el cual Dios la quiso, porque el Espíritu se revela en el fin. Y el fin para el cual Dios quiso la ley lo dice Jesús mismo. Todo depende de este primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser. Amar es buscar la presencia. Toda la ley se nos ha dado para que busquemos la presencia de Dios. Para que deseemos la presencia de Dios. Por tanto, no se nos ha dado la ley para juzgar a los demás. Para condenar a los demás, y por tanto, la ley que es la síntesis de toda la creación de Dios se nos ha dado para hacernos desear a Dios, para darnos a conocer a Dios. Pero querer conocer a Dios quiere decir pertenecer a este amor, a este deseo de Dios, y a quien pertenece al deseo de Dios pertenece a Cristo. Porque Cristo es el deseo de Dios entre nosotros. He aquí que la ley se nos ha dado para llevarnos al encuentro con Cristo. Es decir, la ley se nos ha dado para abrirnos al deseo de conocer a Dios, y todos los mandamientos y todas las reglas se deben considerar en función de esto. La ley está hecha para el hombre y no para el hombre por la ley. Por tanto, el hombre no debe estar bajo la ley y esperar tener la salvación en cuanto se comporta según la ley, porque entonces aquí permanece bajo el signo de la maldición. Permanece fuera del reino de Dios, no entra. La ley fue dada por el hombre, es decir, la ley fue dada para suscitar en el hombre el deseo de conocer a Dios, pero el hombre que tiene deseo de conocer a Dios pertenece a Cristo. Cualquiera que desee conocer a Dios, cualquiera sea su pueblo, raza, religión, sexo o edad, pertenece a Cristo y se encontrará con Cristo. Aunque considerásemos que somos el pueblo de Dios pero no tuviéramos en nosotros este deseo de conocer a Dios, no perteneceríamos a Cristo y nos encontraríamos fuera, es decir, bajo el signo de la maldición del signo de Dios. Todos los signos de Dios, ley comprendida, tienen este doble aspecto. Si vistos en el Espíritu nos conducen a la salvación, pero si se los ve solo en la letra nos conducen a la maldición. Todo lo que no es Dios tiene este doble aspecto. Por tanto, esta justicia mayor de la que habla Jesús se refiere a la salvación del hombre. La salvación del hombre, hay que comprender que está en el conocimiento de Dios y que el conocimiento de Dios nos viene solo de Dios. Por lo tanto, solo en cuanto nos dedicamos a Dios, superando todo incluso la ley, nosotros de Dios podemos obtener el conocimiento de Dios.